Mamá, por favor, no llames a la policía. Solo necesitamos un lugar donde dormir esta noche. Esas fueron las palabras de mi hija María cuando la encontré durmiendo en la plaza principal, cubierta con cartones sucios, protegiendo a mi nieto de 3 años del frío de la madrugada. Eran las 2:37 a.m. del 14 de agosto. Yo no lloré, no grité. Soy Patricia, 61 años, trabajé 35 años como secretaria judicial. Pasé 3 décadas documentando casos de negligencia familiar, fraude matrimonial y custodia de menores. Y en ese momento, mirando a mi hija temblar bajo ese cartón mojado, supe exactamente qué hacer. Tomé mi teléfono, no para llamar a la policía, sino para tomar la primera fotografía. Lo que vendría después destruiría el matrimonio de mi yerno, su reputación en el barrio y la relación que creía tener con su madre para siempre. En 21 días exactos, ellos estarían rogando perdón. Pero ya sería demasiado tarde. El aire de la madrugada olía a humedad y basura. La plaza estaba iluminada por una sola farola parpadeante que creaba sombras temblorosas sobre el rostro de mi hija. Podía escuchar el zumbido eléctrico de esa luz defectuosa, el sonido de los autos ocasionales pasando por la avenida a 2 cuadras, y algo más, la respiración irregular de María. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. No de miedo, de rabia. Una rabia que había estado creciendo durante 14 meses desde el día que mi hija se casó con Roberto. El sabor en mi boca era metálico, como cuando muerdes tu lengua sin querer. Pero este sabor era el de la furia contenida. Todo se veía tranquilo en esa plaza. Los bancos estaban ordenados. Los árboles se mecían suavemente con la brisa nocturna. Pero debajo de ese cartón, Tetra Pak que alguna vez contuvo leche, mi hija de 28 años dormía en el suelo frío del concreto que yo podía sentir helado incluso a través de mis zapatos. Mamá. Su voz era apenas un susurro cuando abrió los ojos y me vio. Tenía el cabello pegado a la frente por el sudor a pesar del frío. Sus labios estaban partidos. Y cuando extendió su mano hacia mí, pude ver las uñas rotas, sucias de tierra. «¿Dónde está tu marido?», le pregunté. Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. 35 años trabajando en tribunales te enseñan a controlar tus emociones incluso cuando el mundo se está derrumbando. Él y su mamá me cerraron la puerta con llave. Se quedaron con todo, mamá. Con mis documentos, mi ropa, hasta con el dinero que tenía ahorrado. Dijeron que yo no servía para nada, que era una mala madre, que... La interrumpí levantando mi mano. Necesitaba pensar. Necesitaba procesar esto. Pero antes de que puedas entender lo que hice después, necesitas saber algo. Yo crié a María sola desde que tenía 6 años. Su padre nos abandonó por una mujer 20 años menor. Trabajé dobles turnos durante 15 años para darle educación privada, ropa decente, todo lo que una madre soltera podía dar. Le enseñé valores, respeto, dignidad. Y ahora, mirándola ahí en ese piso frío, me preguntaba si había fallado. ¿Sabes qué fue lo peor? No fue verla en la calle. Fue darme cuenta de que durante 14 meses yo había visto las señales. Y las ignoré. Pero volvamos a esa madrugada del 14 de agosto. Le dije a María que se levantara. Tomé a mi nieto en brazos. El pequeño Mateo seguía dormido, con su carita sucia y su pelo lleno de polvo. Pesaba tan poco. Demasiado poco para un niño de 3 años. Mentalmente tomé nota. Desnutrición posible. Evidencia número 2. Vamos a mi casa, le dije a María. Pero mañana en la mañana me vas a contar todo. Y quiero decir todo. Cada detalle. Mientras caminábamos las 4 cuadras hasta mi departamento, María comenzó a hablar entre sollozos. Me contó que Roberto había cambiado 3 meses después de la boda, que su madre, doña Clarisa, se había mudado con ellos temporalmente y nunca se fue, que entre los dos la hacían sentir inútil. Criticaban cada comida que cocinaba, cada decisión que tomaba con Mateo. Me decían que era una mala esposa, que no sabía cocinar como la madre de Roberto, que Mateo lloraba mucho por mi culpa.
María sollozaba mientras subíamos las escaleras a mi departamento del tercer piso. Abrí la puerta. El departamento olía a lavanda y café. Siempre dejaba la cafetera programada para las 6 a.m., pero eran casi las 3 de la madrugada y el aroma me reconfortó. Encendí las luces. Todo estaba en orden. Mis plantas en la ventana, los cuadros que había colgado yo misma, las cortinas que había cosido a mano, mi hogar, simple, pero digno, limpio, seguro. Acosté a Mateo en mi cama. María se sentó en el sofá, todavía temblando. Le preparé té de manzanilla. Cuando se lo entregué, noté algo más. Un moretón amarillento en su muñeca izquierda, casi sanado, tal vez de hace una semana. María, le dije sentándome frente a ella. ¿Él te pegó? Ella negó con la cabeza rápidamente. Demasiado rápidamente. No, mamá, fue un accidente. Me caí en las escaleras. Yo había escuchado esa excusa 1000 veces en los tribunales. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y deja tu like. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde del mundo me estás escuchando? De verdad quiero saber hasta dónde ha llegado mi historia. No presioné más esa noche. Dejé que se bañara, le di ropa limpia mía y la acosté en el sofá con mantas limpias que olían a suavizante de ropa. Antes de apagar las luces, tomé mi teléfono y escribí una nota en mi aplicación de notas. 14 de agosto, 2:37 a.m. Encontré a María y Mateo durmiendo en Plaza San Martín. Moretón en muñeca izquierda. Niño posiblemente desnutrido. Ella afirma que Roberto y Clarisa la echaron de la casa. Se quedaron con sus pertenencias y dinero. Guardé el teléfono. Cerré los ojos. Pero no dormí. Porque mi mente ya estaba trabajando. 35 años documentando casos legales me habían enseñado algo crucial. La verdad siempre necesita evidencia. Y yo acababa de comenzar a recolectarla. Lo que yo no sabía entonces era que Roberto había planeado todo esto, que doña Clarisa y él habían estado preparando esto durante meses, que el dinero que María había ahorrado, $12,000 que había guardado durante 3 años trabajando de maestra de primaria, ya estaba en una cuenta bancaria a nombre de Roberto, que los documentos de mi hija, su título universitario, su acta de nacimiento, todo estaba escondido en casa de doña Clarisa, que ellos creían que María no tendría a dónde ir, que volvería rogando y que entonces la tendrían completamente bajo su control. Pero ya llegaré a eso. Primero, necesitas entender cómo María conoció a Roberto. María conoció a Roberto en febrero de 2023, en la escuela donde ella enseñaba 3er grado. Él era el nuevo maestro de educación física. Llegó un martes por la mañana con una sonrisa perfecta y palabras aún más perfectas. Le trajo flores la primera semana. Rosas rojas. 12, exactamente. Recuerdo porque María me llamó emocionada esa tarde, contándome cada detalle. Yo debía haber preguntado más, debía haber investigado. Pero en ese momento solo quería que mi hija fuera feliz. Después de ver cómo su padre nos abandonó, después de criarla viendo mi soledad, solo quería que ella tuviera lo que yo nunca tuve, un hombre que la amara. Qué equivocada estaba. Roberto era encantador. Esa es la palabra exacta, encantador. Cuando lo conocí 3 semanas después de que empezaran a salir, me trajo chocolates importados. Me llamó señora Patricia con respeto. Me ayudó a cargar las bolsas del mercado hasta mi departamento del 3er piso. Me preguntó sobre mi trabajo en los tribunales con genuino interés. O eso parecía. Me habló de su madre viuda, doña Clarisa, que vivía sola desde que su padre murió 5 años atrás. Me dijo que él era todo lo que ella tenía, que era un hijo devoto, que la familia era lo más importante para él, igual que para nosotros, le dije yo, tomando la mano de María. Él sonrió, esa sonrisa que después aprendería a reconocer, esa sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero eso vendría después. Porque en los primeros 6 meses, Roberto fue perfecto, demasiado perfecto, y ahí estaba la primera señal que ignoré. Déjame ser específica. Roberto nunca dejaba que María pagara nada, ni un café,
ni una entrada al cine. Yo me encargo, mi amor, decía siempre. Suena romántico, ¿verdad? Pero lo que yo no entendí entonces era que él estaba estableciendo control. Estaba creando una dinámica donde ella dependía de él, donde ella se acostumbraba a no tomar decisiones financieras. La segunda señal llegó en julio de 2023. María me llamó llorando un domingo por la tarde. Roberto había cancelado una cena con nosotras porque doña Clarisa se sentía sola y él necesitaba ir a visitarla. Era la tercera vez en 2 semanas. Pero mamá, es que él es tan buen hijo, María me decía entre sollozos. No puedo enojarme con él por cuidar a su madre. Claro que no, mi amor, le respondí. Pero un hombre puede cuidar a su madre y a su novia. No tiene que elegir. Tú no entiendes, mamá. Doña Clarisa está muy sola. Debí haber dicho más. Debí haber advertido a María que un hombre que cancela planes constantemente por su madre nunca va a poner a su esposa primero. Pero no lo hice. Porque yo tampoco quería ser la suegra entrometida. Quería que María fuera feliz. Y en ese momento, ella parecía feliz. Excepto cuando no lo era. Se comprometieron en diciembre de 2023. Roberto le propuso matrimonio en Nochebuena, frente a toda mi familia. Fue público, romántico, con una banda de mariachis y todo. María lloró de felicidad. Yo también lloré. Pero mis lágrimas tenían algo más, algo que no pude identificar hasta mucho después. Miedo. La tercera señal llegó en enero de 2024, cuando comenzaron a planear la boda. Doña Clarisa quería controlar todo. El lugar, el menú, la lista de invitados, hasta el color del vestido de María. Es que ella tiene mucha experiencia en organizar eventos, María me explicaba una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. Y además, ella está pagando la mitad de la boda, mamá. Ahí estaba. Dinero, control. Las dos cosas siempre van juntas. ¿Y tú qué quieres, María?, le pregunté. Ella se quedó callada. Miró su taza de café. Y luego dijo algo que debió haberme alarmado más. Yo solo quiero que Roberto sea feliz, mamá. Si su mamá está feliz, él está feliz. María no estaba planeando su boda. Estaba planeando la boda de doña Clarisa. Se casaron el 23 de marzo de 2024. La ceremonia fue hermosa, no puedo negarlo. Flores blancas por todas partes, una iglesia llena de gente. María lucía radiante con su vestido blanco que doña Clarisa había elegido. Yo usé un vestido azul marino que había comprado con mi propio dinero porque no quise que doña Clarisa me ayudara, como había insistido 3 veces. Durante la ceremonia, cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna objeción, hubo un silencio. Yo apreté mi bolso con fuerza. Sentí las palabras subir por mi garganta, pero las tragué. Me las tragué con el sabor amargo del arrepentimiento que todavía puedo sentir ahora. En la recepción, doña Clarisa dio un discurso. Habló durante 7 minutos. 7 minutos sobre cómo ella había criado a Roberto sola, sobre los sacrificios que había hecho, sobre cómo ninguna mujer sería suficientemente buena para su hijo, pero que María parecía aceptable. Parecía aceptable. Esas fueron sus palabras exactas. Nadie dijo nada. Todos rieron incómodos. María sonrió, pero yo vi cómo sus manos temblaban cuando levantó su copa de champán. Los primeros 3 meses de matrimonio fueron relativamente tranquilos. María se mudó al departamento de Roberto. Era pequeño, de 2 habitaciones, pero estaba bien ubicado. Yo la visitaba cada 2 semanas. Todo parecía normal, excepto que María había dejado de usar su teléfono tanto. Antes me llamaba todos los días. Ahora pasaban 3, 4 días sin que habláramos. Es que estoy ocupada adaptándome a la vida de casada, mamá, me explicó una vez. Pero yo sabía. Yo había visto suficientes casos en los tribunales. El aislamiento siempre es la primera señal. En junio de 2024, María quedó embarazada. Llamó llorando, pero esta vez de felicidad. Roberto estaba emocionado. Doña Clarisa también, o eso parecía. Me invitaron a cenar para celebrar. Fui con un regalo. Un libro de nombres para bebés que yo había usado cuando estaba embarazada de María.
La cena fue en el departamento de Roberto. Doña Clarisa cocinó pollo en salsa de ciruela. El aroma llenaba todo el espacio. Nos sentamos a comer los cuatro: Roberto, María, doña Clarisa y yo. Todo parecía perfecto. La comida estaba deliciosa. La conversación era amena. Roberto le acariciaba la mano a María. Doña Clarisa sonreía. Y entonces, mientras servían el postre, doña Clarisa dijo algo casual, como quien no quiere la cosa. Cuando nazca el bebé, me voy a mudar aquí para ayudar a cuidarlo. María es primeriza, va a necesitar ayuda. No fue una pregunta. Fue una declaración. Miré a María. Ella miró su plato. Miré a Roberto. Él asintió como si fuera lo más normal del mundo. Es muy generoso de tu parte, Clarisa, dije yo, manteniendo mi voz calmada. Pero estoy segura de que María y Roberto pueden manejarlo solos. Y si necesitan ayuda, para eso estoy yo también. Doña Clarisa me miró. Sus ojos eran duros como piedras. Con todo respeto, Patricia, pero tú trabajas tiempo completo. Yo estoy jubilada. Tengo tiempo. Además, yo crié a Roberto solo. Sé lo que hago. Yo también crié a María sola, respondí. El silencio en esa mesa fue tan espeso que podías cortarlo con cuchillo. Roberto se aclaró la garganta. Mamá Clarisa solo quiere ayudar, señora Patricia. Mamá Clarisa. Él la llamaba mamá y a mí, señora Patricia. Esa noche, cuando me fui del departamento, María me acompañó hasta la puerta. Mamá, por favor no te enojes, me susurró. Es solo temporal, solo hasta que yo aprenda a ser buena madre. Le toqué la mejilla. Tú ya eres buena madre, mi amor. No dejes que nadie te diga lo contrario. Ella sonrió, pero no me creyó. Doña Clarisa se mudó al departamento 3 días después. Y ahí fue cuando todo realmente comenzó a cambiar. Porque lo que yo no sabía, lo que María tampoco sabía, era que doña Clarisa no venía a ayudar. Venía a tomar control. Y Roberto no solo lo permitiría, él la ayudaría. Pero todavía faltaban 19 días para el 14 de agosto. 19 días para que yo encontrara a mi hija durmiendo en esa plaza. Y muchas cosas pasarían antes de esa madrugada. Cosas que nunca imaginé que un hijo pudiera hacerle a su esposa. Cosas que una suegra nunca debería hacer. Doña Clarisa se mudó oficialmente el 18 de junio de 2024, un martes por la tarde. Recuerdo la fecha exacta porque ese mismo día yo tenía una audiencia importante en el tribunal. Cuando terminé, a las 4:15 p.m., María me envió una foto. Doña Clarisa estaba en la cocina del departamento, reorganizando todos los gabinetes. Ya está instalada, decía el mensaje de María, pero no había ningún emoji, ningún signo de exclamación. Solo esas 3 palabras secas. Le respondí. ¿Cómo te sientes, mi amor? Pasaron 3 horas antes de que contestara. Bien, mamá, todo bien. Pero yo sabía que no estaba bien. Conozco a mi hija. Y cuando dice que todo está bien, con un punto al final, nada está bien. La primera vez que visité el departamento después de que doña Clarisa se mudara fue el 29 de junio, un sábado por la mañana. Llevé empanadas caseras, las favoritas de María. Toqué el timbre a las 10:35 a.m. Doña Clarisa abrió la puerta. Llevaba puesta una bata de casa floreada y pantuflas, como si viviera ahí desde siempre. Patricia, me saludó. Ni siquiera un buenos días. Solo mi nombre, seco, como quien recibe a un vendedor no deseado. Buenos días, Clarisa. Vine a ver a María. Está descansando. El embarazo la tiene muy cansada. Eran las 10:35 de la mañana. María nunca dormía hasta tarde, ni siquiera los fines de semana. Pero antes de que pudiera decir algo, escuché la voz de mi hija desde adentro. «Mamá, pasa, por favor». Entré. El departamento olía diferente. Ya no olía a la loción de coco que María siempre usaba. Olía a incienso de lavanda, el mismo que doña Clarisa usaba. Los muebles estaban reorganizados. Las fotos que María había colgado en la pared de la sala, fotos de nosotras dos, de su infancia, habían sido reemplazadas por fotos de Roberto con doña Clarisa. Conté 6 fotos nuevas. 6 fotos donde solo aparecían ellos dos. Las fotos de María estaban apiladas en una esquina, contra la pared,
como basura esperando ser tirada. Estamos redecoración, explicó doña Clarisa, siguiendo mi mirada. Este departamento necesitaba un toque más maduro. Encontré a María en el sofá de la sala. Llevaba puesta una pijama arrugada. Tenía ojeras profundas. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. Se levantó y me abrazó. Podía sentir sus huesos. Había perdido peso. Una mujer embarazada de 2 meses no debería estar perdiendo peso. ¿Has comido, mi amor?, le susurré al oído. Antes de que pudiera responder, doña Clarisa habló desde la cocina. María tiene náuseas matutinas terribles. Casi no retiene nada. Yo le preparo caldos especiales, pero ella es muy delicada del estómago. Algo no cuadraba. María nunca había sido delicada del estómago. De niña comía de todo. ¿Sabes qué fue lo peor? Que mi hija no dijo nada. Solo asintió, confirmando la mentira de doña Clarisa. Pasamos 2 horas juntas esa mañana. Doña Clarisa no nos dejó solas ni 5 minutos. Cada vez que María comenzaba a contarme algo, doña Clarisa interrumpía con un comentario, una pregunta, una sugerencia. A las 12:47 p.m., Roberto llegó del gimnasio, sudado, con ropa deportiva cara. Me saludó con un beso en la mejilla que olía a sudor y colonia barata. «Señora Patricia, qué gusto verla. ¿Se queda a almorzar?» «Si no es molestia». «Claro que no es molestia», dijo doña Clarisa desde la cocina. Pero su tono decía exactamente lo contrario. «Aunque no preparé para 4 personas, solo hay suficiente para 3». El silencio que siguió fue incómodo. Roberto miró a su madre. María miró el piso. Yo mantuve mi dignidad. «No te preocupes, Clarisa. Ya comí antes de venir». Mentí. Mi estómago gruñía de hambre, pero antes muerta que darle la satisfacción de verme quedarme donde no era bienvenida. Me despedí a las 1:15 p.m. María me acompañó hasta la puerta. «Mamá, ven a visitarme pronto», me susurró. Había desesperación en su voz. «Puedes venir a mi casa cuando quieras, mi amor. Sabes que siempre eres bienvenida». «Lo sé. Es solo que, con el embarazo y todo...» No terminó la frase. Doña Clarisa la llamó desde adentro. «María, el almuerzo está listo». Mi hija me dio un último abrazo y cerró la puerta. Bajé las escaleras con un nudo en el estómago. Algo estaba mal. Muy mal. Pero no tenía pruebas. Solo intuición. Y 35 años en tribunales me habían enseñado que la intuición no sirve en una corte. Necesitas evidencia. Así que comencé a documentar. Esa misma tarde, a las 3:22 p.m., abrí un documento nuevo en mi computadora. Lo titulé Observaciones, María, y escribí todo, cada detalle de esa visita. La pérdida de peso, las ojeras, las fotos removidas, el incienso, la forma en que doña Clarisa controlaba cada conversación, la forma en que María no pudo hablar libremente. No sabía para qué estaba documentando. Solo sabía que necesitaba hacerlo. Durante julio de 2024, intenté visitar a María 4 veces más. Cada visita fue peor que la anterior. El 6 de julio, llegué sin avisar a las 5:45 p.m. Doña Clarisa abrió la puerta y me dijo que María estaba durmiendo otra vez. El 12 de julio, llamé antes de ir. María me pidió que mejor no fuera porque la casa estaba muy desordenada. El 19 de julio, insistí en verla. Cuando llegué, María estaba limpiando el piso de la cocina, de rodillas, embarazada de 3 meses, limpiando el piso con un cepillo mientras doña Clarisa estaba sentada en el sofá viendo televisión. «Es que se le cayó aceite», explicó doña Clarisa sin siquiera mirarme. «Y como es su descuido, es justo que ella lo limpie». Algo en mí se quebró en ese momento, pero mantuve la calma. Ayudé a María a levantarse. Tomé el cepillo de sus manos. «Yo termino esto», le dije. «No, mamá, yo puedo...». «Tú estás embarazada. Siéntate». Roberto llegó en ese momento. Vio la escena. A su madre en el sofá, a su esposa de rodillas, a mí sosteniendo el cepillo. ¿Y sabes qué dijo? «Señora Patricia, no se moleste. María ya casi terminaba».
No defendió a su esposa. No le pidió a su madre que ayudara. No hizo nada. A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen. ¿Tú también has sido decepcionado por alguien que amabas? Comparte tu historia en los comentarios. Quiero leerte y saber que no estoy sola en esto. Me fui de ese departamento a las 6:33 p.m. con las manos temblando de rabia. Esa noche agregué más detalles a mi documento, pero seguía sin saber qué hacer con toda esa información. El 26 de julio, María me llamó llorando. Eran las 11:52 p.m. Mamá, ¿puedo ir a dormir a tu casa esta noche? Por supuesto, mi amor. ¿Qué pasó? Roberto y yo tuvimos una discusión. Necesito espacio. Ven ahora mismo. Te espero despierta. Pero nunca llegó. A las 12:34 a.m. me llamó otra vez. Mamá, ya se arregló todo. Roberto se disculpó. Dice que estaba estresado por el trabajo. Me prometió que va a cambiar. Esas palabras. Me prometió que va a cambiar. ¿Cuántas veces las había escuchado en los tribunales? ¿Cuántas mujeres habían repetido esa misma frase antes de que todo empeorara? ¿Estás segura, mi amor? Sí, mamá, todo está bien. Perdón por haberte despertado. Colgó antes de que pudiera decir algo más. Agosto llegó con un calor sofocante. El 3 de agosto, sábado, Roberto me llamó a las 2:15 p.m. Su voz sonaba amable, casi dulce. Señora Patricia, María y yo queremos invitarla a cenar mañana. Como disculpa por todo el estrés reciente, queremos que sepa que la queremos mucho y que su hija está muy bien cuidada aquí. Debía haber sospechado, pero quería creer. Quería creer que todo mejoraría, que Roberto realmente había cambiado, que doña Clarisa se daría cuenta de que estaba siendo controladora. Fui a cenar el 4 de agosto, domingo, a las 7:00 p.m. Llevé vino y flores. Doña Clarisa preparó una cena hermosa: cordero asado, papas gratinadas, ensalada fresca. La mesa estaba puesta con velas y todo. Roberto me sirvió vino. María sonreía. Parecía feliz, realmente feliz por primera vez en semanas. Señora Patricia, Roberto levantó su copa. Quiero hacer un brindis. Por usted, por criar a una mujer tan maravillosa como María. Y por prometerme que vamos a cuidarla como se merece. Brindamos. Comimos. Conversamos. Roberto me preguntó sobre mi trabajo. Doña Clarisa me contó anécdotas graciosas de cuando Roberto era niño. María me tomó de la mano y me dijo: Gracias por preocuparte tanto por mí, mamá, pero estoy bien, te lo prometo. Esa noche manejé de regreso a mi casa a las 10:25 p.m. sintiéndome aliviada. Tal vez había cambiado, tal vez yo estaba exagerando, tal vez... 10 días después, encontré a mi hija durmiendo en una plaza cubierta con cartones. Solo faltaban 10 días para el 14 de agosto, y lo que pasó en esos 10 días destruiría cualquier ilusión que yo tenía sobre Roberto y su madre. Porque esa cena del 4 de agosto no fue un gesto de reconciliación, fue una actuación, una mentira calculada para que yo bajara la guardia. Y funcionó. Lo que yo no sabía era que al día siguiente, el 5 de agosto, doña Clarisa y Roberto comenzarían su plan. El plan comenzó el 5 de agosto, un lunes por la mañana. Pero yo no lo supe hasta semanas después, cuando María finalmente me contó todo. Ese lunes a las 8:15 a.m., mientras María preparaba el desayuno, doña Clarisa entró a la cocina y dejó caer una bomba. Roberto y yo hemos estado hablando. Creemos que sería mejor si tú te vas a vivir con tu madre hasta que nazca el bebé. María casi deja caer el huevo que tenía en la mano. ¿Qué? ¿Por qué? Porque este departamento es muy pequeño para 4 personas, y cuando nazca el bebé será peor. Además, tú no estás aportando dinero ahora que dejaste de trabajar. No es justo que Roberto cargue con todos los gastos. Pero este es mi hogar. Soy su esposa. Doña Clarisa se sirvió café. Tranquila, como quien comenta el clima. Roberto necesita espacio, necesita poder enfocarse en su trabajo sin preocupaciones. Tú estás muy emocional por el embarazo, todo te molesta, todo te hace llorar, es agotador para él. María me contó después que en ese momento sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Roberto piensa eso? Pregúntale tú misma. Roberto llegó a la cocina en ese instante, como si hubiera estado esperando su entrada.
Llevaba puesto su traje de trabajo, azul oscuro, recién planchado. Olía a loción cara, de esas que cuestan $150 la botella. Le sirvió café a su madre primero. Ni siquiera miró a María. ¡Roberto! La voz de María temblaba. Tu mamá dice que quieres que me vaya a vivir con mi madre. Él tomó un sorbo de café, pausado, deliberado. No es que yo quiera, María, es lo más sensato. Mira este lugar, no hay espacio, y tú estás muy sensible últimamente. Tal vez un tiempo con tu mamá te haría bien. Pero estoy embarazada de tu hijo. Exactamente. Y mi madre tiene razón. Necesitas cuidados que yo no te puedo dar porque trabajo 10 horas al día. Tu mamá está jubilada. Puede cuidarte mejor. La lógica era perfecta. Las palabras sonaban razonables. Pero María sintió algo en su estómago que no eran náuseas del embarazo. Era miedo. ¿Y mis cosas? ¿Mi ropa? ¿Mis documentos? Las guardaremos aquí, por supuesto, respondió doña Clarisa. No tiene sentido que lleves todo para luego traerlo de vuelta. María me llamó llorando a las 9:43 a.m. de ese mismo día. Me contó todo entre sollozos. Yo sentí la rabia subir por mi garganta como bilis. Mi amor, ven a mi casa ahora mismo, empaca tus cosas y vente. Mamá, tal vez tienen razón, tal vez sí necesito... No tienen razón, María, te están sacando de tu propia casa. Es solo temporal, mamá, solo hasta que nazca el bebé. Roberto me lo prometió. Ahí estaba otra vez, esa promesa, ese va a cambiar, esa esperanza que te mantiene atrapada. ¿Cuándo te vienes?, le pregunté, intentando mantener mi voz neutral. En 2 semanas. Roberto dice que necesita tiempo para organizar el espacio y guardar mis cosas apropiadamente. 2 semanas. Era el 5 de agosto. En 2 semanas sería... Espera, saqué mi calendario. 14 días desde el 5 de agosto. Eso sería el 19 de agosto. Pero yo encontré a María en la calle el 14 de agosto. 5 días antes de la fecha acordada. Porque ellos nunca planearon esperar 2 semanas. Esa fue otra mentira. Durante los siguientes días, intenté comunicarme con María constantemente. El 6 de agosto me respondía a los mensajes. El 7 de agosto tardaba horas en contestar. El 8 de agosto sus respuestas eran secas. Estoy bien, mamá. El 9 de agosto no respondió en absoluto. La llamé 7 veces. Todas fueron directo al buzón de voz. El 10 de agosto, viernes, fui directamente al departamento. Toqué el timbre a las 3:30 p.m. Nadie abrió. Pero yo sabía que había alguien adentro porque podía escuchar la televisión encendida. Toqué otra vez, y otra vez. A las 3:47 p.m., doña Clarisa finalmente abrió la puerta. Solo una rendija. Su rostro era una máscara de frialdad. ¿Qué necesitas, Patricia? Necesito ver a mi hija. No está. Su teléfono dice que está aquí, tenemos ubicación compartida. Fue un error decir eso. Vi algo cambiar en los ojos de doña Clarisa. Un cálculo, una decisión tomada en fracción de segundo. María salió a caminar, dejó su teléfono aquí. Entonces espero. No, me cerró la puerta en la cara, literalmente. La puerta se cerró a centímetros de mi nariz. Escuché el seguro girando. Clic. Y luego otro clic. 2 seguros. Me quedé ahí parada, en ese pasillo del 3er piso que olía a comida y cloro, mirando esa puerta de madera barata color café. Mis manos se cerraron en puños. Pero no toqué otra vez. No grité. No hice un escándalo. Porque 35 años en tribunales me habían enseñado que la compostura es poder. Saqué mi teléfono y tomé una foto de esa puerta. Hora, 3:51 p.m. Luego envié un mensaje a María. Vine a verte. Tu suegra no me dejó pasar. Llámame cuando puedas. Te amo. Nunca respondió ese mensaje. El 12 de agosto, domingo, Roberto publicó algo en Facebook. Yo no uso mucho las redes sociales, pero una amiga me llamó a las 10:22 a.m. Patricia, ¿viste lo que Roberto publicó? No. ¿Qué publicó? Mejor míralo tú misma. Entré a Facebook, busqué el perfil de Roberto, y ahí estaba, una foto de él y doña Clarisa en un restaurante elegante.
la clase de lugar con manteles blancos y copas de cristal. Él vestía camisa blanca, ella un vestido negro. Ambos sonreían. La publicación decía: celebrando la libertad con la mujer más importante de mi vida. Por fin, sin drama. La foto tenía fecha del 11 de agosto, sábado por la noche. El restaurante era Bella Vista, uno de los más caros de la ciudad. Yo había pasado por ahí 1000 veces sin nunca entrar porque un plato costaba mínimo $80. Hice cálculos mentales. Roberto había dicho que no tenía dinero para mantener a María en el departamento, que el dinero estaba ajustado, pero tenía dinero para llevar a su madre a cenar a un lugar donde la cuenta seguramente había sido de $300 o más, y celebraba la libertad. ¿Libertad de qué? ¿De su esposa embarazada? Intenté llamar a María inmediatamente. Buzón de voz. Le envié el screenshot de la publicación. «Mi amor, ¿qué está pasando? ¿Estás bien?» 2 horas después, a las 12:36 p.m., finalmente respondió. «Estoy bien, mamá. Roberto salió con su mamá. Yo me quedé en casa descansando». ¿Viste lo que publicó? Los 3 puntos aparecieron. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. 5 minutos completos de 3 puntos. Finalmente, sí. ¿Y no te molesta? Otros 3 minutos. No quiero hablar de esto, mamá. Esa fue nuestra última conversación antes del 14 de agosto. 2 días después, el 13 de agosto, martes, pasé frente al departamento de Roberto a las 6:00 p.m. No planeaba detenerme. Solo pasaba por ahí de regreso de una diligencia. Pero vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Doña Clarisa estaba sacando bolsas de basura al contenedor. Bolsas negras grandes. Conté 4. Algo me hizo detener el auto. Me estacioné media cuadra adelante. Esperé. Observé. Doña Clarisa regresó al edificio. 10 minutos después, salió con 2 bolsas más. Una de esas bolsas no estaba completamente cerrada. Podía ver tela rosa saliendo de ella. Rosa, el color favorito de María. Salí de mi auto. Caminé hacia el contenedor. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Abrí la bolsa. Adentro había ropa de María, su blusa de maternidad que yo le había regalado, sus zapatos, su cepillo de pelo, sus libros, todo. Todo estaba en esas bolsas de basura como si fuera basura. Sentí algo frío recorrer mi espalda. Saqué mi teléfono. Tomé fotos. 6 fotos de diferentes ángulos. Luego saqué la ropa de las bolsas y la puse en mi auto. Toda. No iba a dejar que tiraran las pertenencias de mi hija como basura. Eran las 6:34 p.m. del 13 de agosto. Solo faltaban 8 horas para la medianoche. Y 18 horas para que yo encontrara a mi hija durmiendo en una plaza. Esa noche, a las 10:15 p.m., intenté llamar a María por última vez. Buzón de voz. «Mi amor, encontré tu ropa en la basura. No sé qué está pasando, pero vengo para allá ahora mismo». Manejé hasta el departamento. Llegué a las 10:47 p.m. Todas las luces estaban apagadas. Toqué el timbre. Nadie respondió. Toqué más fuerte. Nada. Grité: «María, soy mamá. ¡Ábreme!». Una ventana se abrió en el apartamento de al lado. Un vecino asomó la cabeza. «Señora, ellos no están. Los vi irse como a las 8 de la noche, con maletas». «¿Y había una chica joven con ellos?». «No, solo el muchacho y su mamá. Iban vestidos elegantes, como para ir a una fiesta o algo así». Sentí que el mundo se inclinaba. ¿Y la esposa del muchacho? ¿La vio? El vecino se rascó la cabeza. «No la veo desde hace como 3 días, ahora que lo pienso». Le agradecí y volví a mi auto. Me senté en el asiento del conductor con las manos temblando. No de miedo, de algo más profundo, más oscuro. Miré el edificio, las ventanas oscuras, la puerta cerrada, y supe, con una certeza que me heló la sangre, que algo terrible había pasado. Manejé por la ciudad durante 2 horas buscando a María. Pasé por el hospital, por la casa de sus amigas, por los lugares que solíamos visitar juntas. Nada. A las 2:37 a.m.,
del 14 de agosto, pasé por la Plaza San Martín, y ahí estaba ella, mi hija, cubierta con cartones, protegiendo a mi nieto, y ahí fue cuando todo cambió, porque ya no era solo una madre preocupada. Era una secretaria judicial jubilada, con 35 años de experiencia, documentando casos exactamente como este. Y ellos no tenían idea de lo que venía. Esa primera noche en mi departamento, después de encontrar a María en la plaza, no dormí. Mientras ella y Mateo finalmente descansaban en mi cama, yo me senté en la mesa de la cocina con una taza de café que nunca me tomé y mi computadora portátil abierta frente a mí. Eran las 4:12 a.m. del 14 de agosto. La luz del amanecer todavía no aparecía. Afuera, la ciudad estaba en silencio. Abrí el documento que había estado guardando. Observaciones, María. Tenía 47 páginas. 47 páginas de notas, fechas, capturas de pantalla, fotos. Todo documentado. Todo con hora exacta y fecha precisa. Porque eso es lo que haces cuando trabajas en tribunales durante 35 años. Documentas. Siempre. Ahora necesitaba un plan. A las 7:15 a.m., María se despertó. La escuché moverse en mi habitación, luego el sonido del agua de la ducha. Cuando salió a las 7:52 a.m., vestida con ropa limpia que yo le había dejado, Mateo todavía dormía. Se veía diferente después de una ducha caliente y ropa que olía a suavizante. Pero las ojeras seguían ahí, y el miedo en sus ojos también. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Le serví café con leche, pan tostado con mantequilla, huevos revueltos. La vi comer, despacio al principio, como si tuviera miedo de que la comida desapareciera. Luego, más rápido. Tenía hambre, mucha hambre, más hambre de la que una persona debería tener después de solo unos días. ¿Cuándo fue la última vez que comiste?, le pregunté. Se quedó callada. Miró su plato. Anteayer, en el desayuno. Eso significaba que había estado casi 48 horas sin comer. Una mujer embarazada, y su hijo de 3 años también. María, mantuve mi voz calmada, controlada. Necesito que me cuentes exactamente qué pasó, todo, desde el principio. Y no me digas que no quieres preocuparme. Ya estoy preocupada. Ahora necesito la verdad. Ella comenzó a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas silenciosas. Era un sollozo profundo, de esos que salen del pecho y te rompen por dentro. Le di tiempo. Le pasé servilletas. Le sostuve la mano. Y cuando finalmente pudo hablar, me contó todo. El 10 de agosto, viernes, el día que doña Clarisa me cerró la puerta en la cara, algo más había pasado. Esa noche, a las 8:30 p.m., Roberto llegó del trabajo. María estaba preparando la cena. Pollo al horno con papas. Doña Clarisa estaba en la sala viendo televisión. Todo parecía normal. Pero cuando Roberto entró a la cocina, su rostro estaba diferente. Frío, calculado. Necesitamos hablar, le dijo a María. Se sentaron en la mesa de la cocina. Doña Clarisa apagó la televisión y se unió a ellos. Ese fue el primer signo, me contó María. Doña Clarisa ya sabía de qué se trataba la conversación. Estaba preparada. María. Roberto habló con voz tranquila, casi monótona. He estado pensando mucho sobre nuestra relación y he llegado a una conclusión. Esto no está funcionando. ¿Qué? ¿Qué no está funcionando? Nuestro matrimonio. Tú has cambiado. Te has vuelto demandante, emocional, agotadora. Mi madre y yo hemos hablado y creemos que lo mejor es que te vayas. María me contó que en ese momento sintió como si alguien le hubiera vaciado un balde de agua helada encima. Pero estoy embarazada de tu hijo. Exactamente. Y no creo que estés en condiciones de ser buena madre. Mírate, lloras por todo. No puedes mantener la casa limpia, no cocinas bien, mi madre tiene que hacer todo. Tu madre no me deja hacer nada. Cada vez que intento cocinar, dice que lo hago mal. Cada vez que limpio, dice que no es suficiente. Doña Clarisa interrumpió con voz suave, venenosa. No le eches la culpa a otros de tus fracasos, María. No son fracasos. Yo solo... Suficiente. Roberto levantó la mano. Ya tomé una decisión.
Mañana en la mañana te vas. Puedes llevar una maleta de ropa. El resto se queda aquí. ¿Una maleta? ¿Y mis documentos? ¿Mi acta de nacimiento? ¿Mi título universitario? ¿El dinero que ahorré? Roberto sonrió. Esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tus documentos están seguros aquí. Los cuidaremos. ¿Y el dinero? Bueno, tú lo pusiste en nuestra cuenta conjunta voluntariamente. Técnicamente es nuestro dinero ahora. Son $12,000 que yo ahorré durante 3 años. Y los usaremos para el bebé, cuando nazca. Si decides ser una buena madre para entonces. María me contó que intentó razonar con él. Intentó recordarle sus votos matrimoniales. Intentó apelar a su amor. Pero era como hablarle a una pared. Sus ojos estaban vacíos, como si el hombre con quien se había casado ya no existiera. Por favor, Roberto. Por favor. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos... No hay nada que terapear. Ya no te amo, María. No sé si alguna vez lo hice. Esas palabras, me dijo María, fueron peores que cualquier golpe físico. Esa noche durmió en el sofá. O intentó dormir. A las 13:00 am, escuchó voces en la habitación de Roberto. Él y doña Clarisa hablando. Se acercó a la puerta. Y escuchó algo que le heló la sangre. ¿Crees que se lo creyó?, preguntaba doña Clarisa. Totalmente. Es tan ingenua, respondía Roberto. Tal como planeamos. ¿Y si va con su madre? Mejor. Así está fuera de nuestra vista. Podemos decir que ella abandonó el hogar. Eso nos ayudará cuando pidamos la custodia. Eres tan inteligente, mi hijo. Igual que tu padre. Él también sabía cómo manejar a las mujeres. Se rieron, los dos. Mientras María estaba del otro lado de la puerta, con las manos sobre su vientre embarazado, ellos se reían. Al día siguiente, 11 de agosto, sábado, a las 9:00 am en punto, Roberto puso una maleta frente a María. Tienes 1 hora para empacar, después te vas. ¿Pero a dónde voy a ir? No es mi problema. Tal vez con tu madre. Tal vez a un refugio. No me importa. María empacó llorando. Intentó tomar sus documentos del archivero, pero doña Clarisa ya los había cambiado de lugar. Te los enviaremos después, le dijo con una sonrisa falsa. A las 10:00 am, Roberto abrió la puerta. Tiempo, vete. ¿Y Mateo? Mateo se queda con nosotros hoy. Tú claramente no estás en condiciones emocionales de cuidarlo. Es mi hijo. Y también es mi hijo. Y como padre, tengo derecho a quedármelo. María me contó que intentó tomar a Mateo, pero Roberto se interpuso físicamente. No la golpeó. Fue más sutil que eso. Solo separó entre ella y su hijo. Vete ahora, o llamo a la policía y les digo que estás teniendo un episodio psicótico, que estás poniendo en peligro al niño. Y ella se fue, porque tuvo miedo, porque estaba sola, porque no sabía qué más hacer. Caminó por la ciudad durante horas con su maleta. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde podrías estar escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde están llegando mis palabras. Intentó llamarme, pero su teléfono se quedó sin batería. Fue a una cafetería para cargar el teléfono, pero no tenía dinero. Su tarjeta bancaria fue rechazada. Roberto ya había bloqueado su acceso a la cuenta. Fue a la casa de una amiga, pero no había nadie. Fue a otra. Tampoco. Era sábado. Todo el mundo estaba ocupado con su vida normal, mientras la vida de María se desmoronaba. A las 8:00 p.m., Roberto le envió un mensaje de texto. María lo leyó en el teléfono de un extraño que le prestó el aparato por lástima. Mateo se queda con nosotros esta noche. Ya cenó, ya se bañó, está mejor sin ti. Acepta la realidad, no eres buena madre. María me contó que algo en ella se quebró en ese momento. No era enojo, era desesperación absoluta. Volvió al departamento. Tocó el timbre. Nadie abrió. Gritó. Las luces estaban encendidas. Sabía que estaban adentro, pero no abrieron. Un vecino salió y le dijo que se callara o llamaría a la policía. Entonces María se fue. Caminó hasta la Plaza San Martín. Encontró un banco. Se sentó. Comenzó a llover. Buscó refugio bajo un árbol. Luego encontró cartones junto a un contenedor de basura.
Los usó para cubrirse. El domingo 12, Roberto le envió otro mensaje. Puedes venir a recoger a Mateo a las 3 p.m., pero no puedes entrar al departamento. María fue. Estaba sucia, mojada, hambrienta. Roberto le entregó a Mateo en la puerta del edificio. El niño estaba limpio, bien vestido. Olía a jabón y champú caro. Mami, Mateo le dijo con su vocecita. ¿Por qué te fuiste? Abuela Clarisa dice que no nos quieres. Y ahí fue cuando María supo que no era solo abandono. Era alienación. Estaban borrándola de la vida de su hijo activamente. ¿Y los siguientes 2 días? Le pregunté a María mientras ella terminaba de contarme todo. Dormí en la plaza con Mateo. Comí lo que encontraba. Un señor nos dio un pan el lunes, una señora nos dio frutas el martes, y luego tú me encontraste. Terminó de hablar a las 9:47 a.m. del 14 de agosto. Yo había estado escuchando en silencio durante casi 2 horas, sin interrumpir, solo documentando mentalmente cada detalle. Cuando terminó, me levanté. Caminé a la ventana. Miré la ciudad allá afuera. La vida normal continuando mientras mi hija había estado durmiendo en la calle. «¡Mamá!», la voz de María temblaba detrás de mí. «¿Qué vamos a hacer?». Me di vuelta, y le dije con una voz tan calmada que me asustó a mí misma. «Vamos a destruirlos». Solo faltaban 20 días. 20 días para que Roberto y doña Clarisa entendieran el error más grande de sus vidas, porque no habían echado a una joven ingenua y sola. Habían echado a la hija de una secretaria judicial con 35 años de experiencia en casos de custodia, fraude familiar y violencia doméstica. Y yo tenía exactamente 47 páginas de documentación esperando ser usadas. A las 10:15 a.m. de ese 14 de agosto, mientras María se duchaba de nuevo y Mateo jugaba con unos juguetes viejos que yo había guardado desde que ella era niña, hice mi primera llamada. Marqué un número que tenía guardado en mi teléfono desde hacía 12 años. Un número que nunca pensé que necesitaría usar. «Oficina de la licenciada Mónica Estrada», contestó una voz profesional. «Mónica, soy Patricia Salazar. Trabajamos juntas en el juzgado civil número 4. Hubo una pausa. Luego, «Patricia, Dios mío, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás?» «No muy bien, Mónica. Necesito tu ayuda. Es sobre mi hija». Mónica Estrada era una de las mejores abogadas de familia que yo conocía, despiadada en la corte, meticulosa con la evidencia, y le debía un favor, un gran favor, porque 3 años atrás yo le había pasado información crucial sobre un caso que ella estaba perdiendo, información que le dio la vuelta completa al juicio. «Dime qué necesitas». Su voz cambió, profesional, enfocada. Le conté todo, cada detalle, cada fecha, cada evento. Mientras hablaba, podía escucharla escribiendo en su computadora. Cuando terminé, 27 minutos después, hubo un silencio largo. «Patricia», finalmente habló, «esto es negligencia emocional, abuso psicológico, alienación parental y posible fraude financiero. ¿Tienes evidencia?». 47 páginas. Fotografías, mensajes de texto, capturas de pantalla de redes sociales, testimonios de vecinos, documentación de fechas exactas. «¿Estás documentando desde cuándo?» «Desde junio». Otro silencio. Luego, algo que sonaba como admiración. «Siempre fuiste la mejor documentando casos. ¿Puedes enviarme todo hoy?». «En 1 hora». «Perfecto. Nos vemos mañana a las 2:00 p.m. en mi oficina. Trae a tu hija, y Patricia, vamos a destrozarlos». Colgué el teléfono a las 10:47 a.m. María salió del baño en ese momento. Me vio con el teléfono en la mano y preguntó, «¿Con quién hablabas?». «Con alguien que va a ayudarnos». Pasé las siguientes 3 horas organizando toda la evidencia, cada foto, cada nota, cada mensaje. Lo organicé cronológicamente en un documento de 73 páginas. 73 páginas de evidencia irrefutable. A las 2:34 p.m. mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. «¿Señora Patricia Salazar?». Una voz masculina, formal. «Sí, soy yo». «Habla el agente Ramírez del Departamento de Servicios Sociales».
Recibimos una denuncia anónima hace 2 horas sobre una menor de edad en situación de riesgo. La denuncia menciona a su hija, María Salazar de Méndez, y su hijo Mateo Méndez Salazar. ¿Puede confirmar que ellos están con usted? Mi corazón se aceleró. Sí, están conmigo. Están seguros. Entiendo. Necesitamos hacer una visita de verificación. ¿Puede recibirnos hoy a las 4:00 p.m.? Por supuesto. Colgué. Y supe inmediatamente quién había hecho esa denuncia. Roberto. O doña Clarisa. O ambos. Estaban intentando pintarme como una secuestradora. Estaban intentando usar el sistema contra nosotros. Pero cometieron un error fatal. Porque ellos no sabían que yo conocía el sistema mejor que ellos. A las 4:00 p.m. en punto, tocaron mi puerta. 2 trabajadores sociales, el agente Ramírez, un hombre de unos 40 años con carpeta y grabadora, y la agente Sofía Torres, una mujer joven con ojos amables pero mirada analítica. Los invité a pasar. Mi departamento estaba impecable. Siempre lo estaba. Las plantas en las ventanas estaban regadas, los pisos limpios. El aire olía a café recién hecho y galletas horneadas que había preparado esa mañana. Mateo jugaba en la sala con juguetes limpios. María estaba sentada en el sofá, vestida con ropa limpia, el cabello recién lavado. ¿Puedo ofrecerles café?, pregunté con mi voz más calmada. No, gracias, respondió el agente Ramírez. Solo necesitamos hacer algunas preguntas. Me senté. Adelante. Durante los siguientes 45 minutos les conté todo, pero no como una madre histérica, como una secretaria judicial con 35 años de experiencia presentando un caso, con fechas, con evidencia, con documentación. Les mostré las fotos de María y Mateo durmiendo en la plaza. Timestamp, 2:37 a.m., 14 de agosto. Les mostré las fotos de la ropa de María en bolsas de basura. Timestamp, 6:34 p.m., 13 de agosto. Les mostré los mensajes de texto de Roberto, los de "no eres buena madre" y "acepta la realidad". Les mostré las capturas de pantalla de Facebook, donde Roberto celebraba la libertad, mientras su esposa embarazada dormía en la calle. Les mostré mi documento de 73 páginas. Vi el momento exacto en que sus expresiones cambiaron, de escépticos a horrorizados. La agente Torres miró a María con los ojos brillantes. ¿Cuántos meses de embarazo tienes? 4 meses, respondió María con voz suave. ¿Y dormiste en la calle por 3 noches? Sí. La agente Torres escribió algo en su libreta. Su mano temblaba ligeramente. El agente Ramírez cerró su carpeta. Señora Salazar, ¿usted trabajó en el sistema judicial? 35 años como secretaria judicial. Juzgado Civil número 4. Algo pasó por su rostro. Reconocimiento. Yo testifiqué en ese juzgado hace 6 años. Usted estaba ahí. El caso Morales contra Morales. Asentí. Lo recuerdo. Usted fue la que organizó toda la evidencia que salvó a esos niños de un padre abusivo. Hice mi trabajo. Él intercambió una mirada con la agente Torres. Señora Salazar, vamos a necesitar hacer una visita al hogar del padre, según protocolo, pero entre usted y yo, bajó la voz. Esta es una de las peores negligencias emocionales que he visto, documentada a la perfección. Se fueron a las 5:03 p.m. Antes de irse, la agente Torres me dio su tarjeta personal. Si necesita cualquier cosa, llámeme directamente. Cuando cerré la puerta, me apoyé contra ella. María me miró. ¿Qué significa eso, mamá? Significa que en 48 horas, Roberto va a recibir una visita que nunca olvidará. Pero yo no iba a esperar 48 horas para mi siguiente movimiento. Esa noche, a las 8:22 p.m., hice mi segunda llamada. Esta vez a Rodrigo Peralta, un investigador privado que había trabajado en docenas de casos conmigo durante mis años en el tribunal. Rodrigo, necesito que investigues a alguien. Roberto Méndez Castro y su madre, Clarisa Castro de Méndez. ¿Qué necesitas saber? Todo. Historial laboral, cuentas bancarias, propiedades, deudas, relaciones pasadas, antecedentes penales, todo. ¿Para cuándo? 72 horas. Patricia, eso es.
Te pago el doble de tu tarifa normal, en efectivo. Hubo una pausa. Dame la información. Le di todos los datos que tenía. Colgué a las 8:41 p.m. María me miraba desde el sofá. Mamá, ¿qué estás haciendo? Me senté junto a ella. Tomé sus manos. Estaban frías. Siempre había tenido manos frías, incluso de niña. Mi amor, voy a contarte algo que aprendí en 35 años trabajando en tribunales. La gente cruel como Roberto y su madre solo entienden una cosa: consecuencias. No palabras bonitas, no segundas oportunidades, consecuencias reales, contundentes e inevitables. Pero, ¿qué vas a hacer? Voy a darles exactamente eso. Le di evidencia, le di documentación, le di fechas precisas y testimonios verificables, le di fotografías que ningún juez podría ignorar, le di todo lo que el sistema necesitaba para destruir a quienes te lastimaron. Y lo que ellos no entienden todavía, lo que no pueden siquiera imaginar, es que cada mensaje cruel que enviaron, cada mentira que dijeron, cada momento que te humillaron, quedó registrado. Permanente, irrevocable. María comenzó a llorar, pero estas eran lágrimas diferentes, no de tristeza, de algo más. ¿Esperanza? ¿Alivio? ¿De verdad crees que podemos ganar, mamá? La miré a los ojos. Los mismos ojos color café que había visto por primera vez hace 28 años, cuando la sostuve recién nacida en el hospital. Los mismos ojos que me miraron cuando aprendió a caminar. Los mismos ojos que lloraron cuando su padre nos abandonó. Los mismos ojos que brillaron el día de su boda. No vamos a ganar, mi amor. Ya ganamos. Ellos solo no lo saben todavía. El 15 de agosto, jueves, a las 12:00 p.m. exactas, María y yo nos sentamos en la oficina de la licenciada Mónica Estrada. Su oficina estaba en el piso 14 de un edificio corporativo. Las ventanas daban a toda la ciudad. Desde ahí arriba todo se veía pequeño, manejable, controlable. Mónica tenía mi documento abierto en su computadora. 3 pantallas mostrando evidencia diferente. Fotos, mensajes, documentos. Patricia, dijo después de revisar todo durante 40 minutos. Esto es oro puro en términos legales. Tienes documentación desde antes de que el abuso escalara. Tienes evidencia de premeditación. Tienes prueba de fraude financiero. Tienes abandono de menor. Tienes alienación parental activa. ¿Qué podemos hacer?, preguntó María con voz temblorosa. Mónica se recostó en su silla de cuero negro. Juntó las manos y sonrió. Era una sonrisa que yo conocía bien. La sonrisa que ponía cuando sabía que un caso estaba ganado antes de empezar. Vamos a hacer 3 cosas. Primero, vamos a pedir una orden de restricción temporal contra Roberto y su madre, prohibiéndoles acercarse a ti o a Mateo. Segundo, vamos a pedir custodia temporal completa para ti con régimen de visitas supervisadas para el padre. Tercero, vamos a presentar cargos civiles por fraude financiero para recuperar tus $12,000 más daños y perjuicios. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté. La audiencia preliminar se puede conseguir para la semana entrante. Con esta evidencia, el juez concederá medidas cautelares inmediatas. Yo calculo 18 días para la primera resolución. 18 días. Era el 15 de agosto. 18 días nos llevarían al 2 de septiembre. Solo faltaban 18 días para que Roberto y doña Clarisa se presentaran ante un juez. 18 días para que su mundo perfectamente construido se desmoronara. ¿Y ellos?, preguntó María. ¿Qué pasará con ellos? Mónica la miró directamente. Si todo sale como espero, Roberto perderá la custodia compartida. Tendrá que devolver el dinero. Posiblemente enfrente cargos por fraude. Su reputación quedará destruida. Y su madre. Bueno, ella aprenderá que meterse con la familia equivocada tiene consecuencias. Salimos de esa oficina a las 3:47 p.m. El sol de la tarde pegaba fuerte. La ciudad se veía diferente desde la calle. Más real, más viva. María caminaba diferente, con la espalda más recta, con la cabeza en alto. «Mamá», me dijo mientras esperábamos el autobús, «¿crees que Roberto intente hacer algo cuando se entere?» Probablemente, pero ya no importa.
porque en 18 días él ya no tendrá ningún poder sobre ti. El 17 de agosto, sábado, recibí el informe de Rodrigo. 38 páginas de información que hicieron que mi sangre hirviera. Roberto tenía $47,000 en deudas de tarjetas de crédito. Todas por compras de lujo. Ropa cara, restaurantes caros, viajes. La cena del 11 de agosto en Bella Vista había costado exactamente $340, pagada con el dinero de la cuenta conjunta, el dinero de María. Doña Clarisa tenía 2 propiedades a su nombre, 2, y nunca le había dicho a nadie. Una casa en las afueras valorada en $180,000 y un departamento que rentaba por $1,200 mensuales. No estaba pobre y sola como siempre decía. Estaba cómoda, muy cómoda. Y lo mejor, Roberto había sido reportado 2 veces en su trabajo por comportamiento inapropiado con compañeras. Nada que resultara en despido, pero quedó registrado en su archivo. Le envié todo a Mónica esa misma noche. El 20 de agosto, martes, María recibió un mensaje de Roberto. El primero desde que la había echado. Necesitamos hablar. Ven a la casa mañana a las 3 p.m. María me mostró el mensaje con manos temblorosas. ¿Qué hago, mamá? Vas, pero no sola. Al día siguiente, 21 de agosto, a las 2:55 p.m., María y yo nos paramos frente al edificio de Roberto. Yo llevaba mi teléfono en el bolsillo, grabando. Todo lo que se dijera quedaría registrado. Tocamos el timbre. Roberto abrió. Se veía diferente, desaliñado. Tenía barba de 3 días, los ojos rojos, como si no hubiera dormido. María, ni siquiera me miró a mí. Necesito que vuelvas. Mateo te extraña. Era mentira. Mateo no lo había mencionado ni una vez en 7 días. María, con voz más firme de lo que yo esperaba, respondió: No. ¿Cómo que no? No voy a volver, y mañana vas a recibir documentos legales. Te sugiero que consigas un abogado. Vi el momento exacto en que Roberto entendió que algo había cambiado. Sus ojos se ensancharon. Su rostro palideció. ¿Qué documentos? Orden de restricción, demanda de custodia, demanda civil por fraude, 38 páginas de evidencia. ¿Quieres que continúe? Detrás de Roberto, doña Clarisa apareció. ¿Qué está pasando aquí? María se dio vuelta, y con una dignidad que me llenó de orgullo dijo: Se van a arrepentir de haberme tratado como basura. Ambos. Nos fuimos. Solo faltaban 12 días para la audiencia, y el verdadero infierno apenas estaba comenzando. El 22 de agosto, miércoles a las 9:34 a.m., un oficial judicial tocó la puerta del departamento de Roberto. Yo lo sé porque la licenciada Mónica me llamó 5 minutos después para confirmarlo. Los documentos fueron entregados. Firmó de recibido a las 9:37 a.m. exactamente. Parecía desconcertado. Desconcertado. Esa palabra me hizo sonreír. Esa misma tarde, a las 4:12 p.m., mi teléfono sonó. Era un número privado. Contesté. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? La voz de doña Clarisa gritaba con tanta fuerza que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. Podía escuchar su respiración agitada, el temblor de rabia en cada palabra. ¿Cómo te atreves a meter abogados en asuntos de familia? Esto es entre Roberto y María. Mantuve mi voz perfectamente calmada, fría, como hielo. No, Clarisa. Esto es entre un hombre que abandonó a su esposa embarazada en la calle y la justicia. Ya no es asunto de familia. Es asunto legal. Eres una bruja entrometida, siempre lo fuiste, siempre quisiste controlar a tu hija, y ahora quieres destruir a mi hijo. Tu hijo se destruyó solo. Yo solo documenté el proceso. Hubo un silencio. Podía escucharla respirar. Luego, su voz cambió, más suave, manipuladora. Patricia, seamos razonables. Somos familia. Podemos resolver esto sin abogados, sin jueces, como gente civilizada. Gente civilizada no echa a mujeres embarazadas a la calle, Clarisa. Ella se fue sola. Nadie la echó. Tengo mensajes de texto que dicen lo contrario. Tengo fotografías. Tengo testimonio de vecinos. Tengo 73 páginas de evidencia que cualquier juez leerá con mucho interés.
Otro silencio, más largo. Cuando habló otra vez, había algo nuevo en su voz, algo que me tomó un momento identificar. Miedo. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Es eso? Podemos devolver el dinero de María, los $12,000, con intereses. No es solo por el dinero. ¿Entonces qué? Quiero que ustedes dos sientan exactamente lo que mi hija sintió. Desprotección, abandono, miedo, y quiero que aprendan que las acciones tienen consecuencias. Colgó sin decir nada más. Pero yo sabía que el mensaje había sido recibido. El 24 de agosto, viernes, llegó la primera victoria pequeña, pero significativa. El juez concedió una orden de restricción temporal. Roberto y doña Clarisa tenían prohibido acercarse a María a menos de 100 metros. Prohibido contactarla por teléfono, mensaje o redes sociales. Prohibido presentarse en mi departamento. Si violaban la orden, irían directamente a la cárcel. María lloró cuando le mostré el documento. ¿Esto es real, mamá? ¿De verdad no pueden acercarse a mí? Es real, y si intentan algo, tendrán cargos criminales. Por primera vez en meses, vi a mi hija sonreír. Una sonrisa real, que llegaba a sus ojos, pero ellos no se iban a rendir tan fácilmente. El 26 de agosto, domingo, recibí un correo electrónico de un abogado llamado Ernesto Villalobos. Representaba a Roberto. El correo era educado pero amenazante. Decía que yo estaba llenando la cabeza de María con ideas falsas y que estaban considerando demandarme por alienación parental inversa y interferencia maliciosa en relación matrimonial. Le reenvié el correo a Mónica con una sola línea. ¿Esto es real o solo están asustados? Ella respondió en 5 minutos. Están aterrorizados. Esto es desperation pura. Ignóralo. El 28 de agosto, martes, llegó la visita prometida de servicios sociales al departamento de Roberto. El agente Ramírez y la agente Torres se presentaron a las 2:00 p.m. sin previo aviso. Yo lo supe porque Ramírez me llamó esa misma noche a las 7:45 p.m. Señora Salazar, necesito informarle sobre nuestra visita al hogar del señor Méndez. Adelante. El departamento estaba limpio, bien mantenido. Pero cuando preguntamos por Mateo, el señor Méndez se puso nervioso. Nos dijo que el niño estaba temporalmente con la madre, pero que él tenía derecho a custodia compartida. Y le pedimos ver la habitación que supuestamente había preparado para Mateo. Nos mostró un cuarto pequeño, efectivamente con una cuna y algunos juguetes. Pero la agente Torres notó algo. Todas las etiquetas de precio todavía estaban en los juguetes. La cuna todavía tenía el plástico protector. La ropa en el closet nunca había sido lavada, todavía tenía los dobleces de la tienda. Sentí satisfacción recorrer mi columna vertebral. ¿Qué significa eso? Significa que todo fue comprado recientemente, probablemente después de recibir la demanda. Es escenografía, señora Salazar. Están tratando de aparentar que tenían las cosas preparadas, pero es obvio que lo compraron todo de último momento. ¿Eso ayudará al caso de mi hija? Definitivamente. Y hay más. Cuando preguntamos por qué María se había ido, doña Clarisa, quien también estaba presente, dijo que María había abandonado voluntariamente el hogar por problemas psicológicos. Le pedimos documentación médica que respaldara esos problemas psicológicos. No pudieron proporcionar nada. ¿Nada? Nada. Ni una receta, ni un diagnóstico, ni siquiera el nombre de un médico. Cuando presionamos, doña Clarisa se puso hostil. Nos dijo que estábamos acosando a su hijo y que iba a reportarnos con nuestro supervisor. ¿Y qué hicieron ustedes? Le dijimos que estaba en su derecho, y luego le informamos que nuestro reporte incluiría todo lo observado, incluyendo su hostilidad, las mentiras sobre condición psicológica sin evidencia y la escenografía obvia del cuarto de Mateo. Cerré los ojos, permitiéndome un momento de alivio. Gracias, agente Ramírez. Una cosa más, señora Salazar. Al salir, escuché a doña Clarisa decirle a Roberto, «Esto es culpa de esa víbora de Patricia. Ella está detrás de todo». Pensé que debía saberlo. Lo aprecio. Solo faltaban 5 días para la audiencia del 2 de septiembre.
5 días para que Roberto y doña Clarisa se sentaran frente a un juez y explicaran por qué una mujer embarazada terminó durmiendo en una plaza. El 30 de agosto, jueves, recibí una llamada inesperada. Era Silvia, una excompañera de trabajo de María en la escuela. Patricia, disculpa que te llame así de repente. Conseguí tu número con la directora. Es que necesito contarte algo sobre Roberto. Adelante. Él vino hoy a la escuela, buscaba a María. Le dijimos que ella no trabajaba aquí actualmente porque está de reposo médico por el embarazo. Él se puso agresivo. Empezó a gritar que María lo había abandonado, que le había robado a su hijo, que tú lo estabas manipulando todo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó después? La directora tuvo que amenazarlo con llamar a seguridad. Finalmente se fue, pero antes dijo algo extraño. Dijo: díganle a María que esto no va a quedar así. Díganle que conozco gente, que puede haber consecuencias. Eso era una amenaza, directa y clara. Silvia, ¿podrías escribir eso en una declaración formal? ¿Con fecha, hora exacta y las palabras que usó? Por supuesto. De hecho, la directora ya lo documentó todo en el libro de incidentes de la escuela. Tenemos cámaras de seguridad. Todo quedó grabado. ¿Podrías enviarme esa grabación? Te la envío esta noche. A las 9:22 p.m. tenía el video en mi correo. Lo vi 3 veces. En él, Roberto se veía descontrolado, el cabello despeinado, los ojos inyectados de sangre. Gesticulaba violentamente. Su voz, aunque amortiguada por la cámara de seguridad, se escuchaba agresiva, amenazante. Le envié el video a Mónica con el asunto. Evidencia adicional. Amenazas. Ella respondió a las 10:03 p.m. Esto es oro. Voy a presentarlo como evidencia suplementaria mañana mismo. Esto demuestra que está desestabilizado y potencialmente peligroso. El 31 de agosto, viernes, María recibió un mensaje de un número desconocido. A pesar de la orden de restricción, alguien le escribió: te vas a arrepentir de esto. Vas a perder todo. Eres una mala madre y todo el mundo lo va a saber. Reportamos el mensaje inmediatamente. El juez añadió una violación de la orden de restricción al expediente. Si se probaba que era Roberto o doña Clarisa, enfrentarían cargos de desacato. El 1 de septiembre, sábado, un día antes de la audiencia, no pude dormir. Me quedé despierta en mi sala mirando por la ventana. La ciudad dormía. Las luces parpadeaban allá en la distancia. Todo estaba tranquilo. Pero mi mente no lo estaba. Repasé mentalmente cada pieza de evidencia, cada documento, cada fotografía, cada testimonio. Había dedicado 18 días a construir un caso irrefutable, pero aún así, una pequeña parte de mí temía que no fuera suficiente, que de alguna manera Roberto y doña Clarisa encontraran la forma de manipular al juez, de torcer la verdad. A las 3:42 a.m., María salió de mi habitación. Me encontró sentada en el sofá. «No puedes dormir tampoco», dijo. No era pregunta, era afirmación. No. Se sentó junto a mí. Olía a la crema de manos de lavanda que yo le había dado. Su cabello estaba trenzado, listo para mañana. Quería verse presentable, digna, fuerte. «Mamá, ¿y si perdemos?» Tomé su mano. «No vamos a perder». «Pero, ¿y si...?» «María, mírame». Esperé hasta que sus ojos encontraron los míos. 35 años trabajé en tribunales. Vi cientos de casos, miles. Y te voy a decir algo que aprendí. La verdad siempre gana. No siempre rápido, no siempre fácil, pero siempre. Y nosotros tenemos la verdad de nuestro lado, completamente documentada, irrefutablemente probada. Ella asintió. Una lágrima bajó por su mejilla. Tengo miedo. Yo también. Pero el miedo no significa que estemos equivocadas. Solo significa que nos importa. Nos quedamos sentadas así hasta que el sol comenzó a salir, hasta que la ciudad despertó, hasta que fue hora de prepararnos para el día que cambiaría todo. El 2 de septiembre, domingo... No, espera, corregí. Era lunes. El 2 de septiembre era lunes. La audiencia estaba programada para las 10:00 a.m. en el juzgado de familia número 2.
María se vistió con un vestido azul marino que yo le había prestado, simple, conservador. Se veía profesional, madura. Nada del emocional e inestable que Roberto y doña Clarisa intentaban pintar. Llegamos al juzgado a las 9:15 a.m. Mónica nos esperaba en las escaleras. Llevaba un traje gris perfectamente planchado, maletín de cuero negro, cabello recogido en un moño impecable. ¿Listas?, preguntó. Listas, respondí. Entramos al edificio. El olor familiar a papel viejo, café y madera barnizada me golpeó. ¿Cuántas veces había caminado por estos pasillos? ¿Cuántos casos había documentado? Pero nunca había sido personal. Nunca había sido mi familia. Hasta ahora. A las 9:47 a.m., mientras esperábamos afuera de la sala del tribunal, los vi llegar. Roberto vestía traje negro. Doña Clarisa llevaba un vestido conservador y rosario en las manos. La imagen perfecta de familia religiosa tradicional. Cuando nos vieron, doña Clarisa me lanzó una mirada de puro odio. Roberto miró a María. Por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos. ¿Remordimiento? ¿Arrepentimiento? Pero desapareció tan rápido como llegó. A las 10:00 a.m. exactas, las puertas se abrieron. Era hora. La sala del tribunal olía a madera barnizada, papel polvoriento y aire acondicionado demasiado frío. Me senté junto a María en la banca de madera pulida, sintiendo la textura desgastada por miles de personas que habían esperado justicia en ese mismo lugar. El juez era Manuel Córdoba. Lo conocía. Había trabajado con él 8 años antes de su ascenso. Era justo, meticuloso y no toleraba mentiras. Cuando entró a las 10:07 a.m., todos nos pusimos de pie. Él acomodó sus lentes y abrió el expediente de 127 páginas que yo había ayudado a compilar. Caso número 2024, FAM 08762. Su voz resonó. Salazar de Méndez, María contra Méndez Castro, Roberto, licenciada Estrada, puede proceder. Mónica se levantó, cada paso deliberado contra el mármol. Conectó su laptop al proyector. Su señoría, voy a presentar evidencia de un patrón sistemático de abuso psicológico, negligencia emocional, fraude financiero y alienación parental. Todo documentado gracias a la señora Patricia Salazar, ex secretaria judicial de este distrito durante 35 años. Vi a Roberto intercambiar una mirada con su abogado, Villalobos. Hasta ese momento no habían entendido con quién se enfrentaban. La primera imagen apareció. María y Mateo durmiendo bajo cartones en Plaza San Martín. Timestamp, 2:37 a.m., 14 de agosto de 2024. Podías ver claramente el vientre embarazado de María, el rostro sucio de Mateo y los cartones mojados por la lluvia. Esta fotografía fue tomada después de buscar a mi hija durante 2 horas. María, embarazada de 4 meses, había dormido en la calle por 3 noches consecutivas junto a su hijo de 3 años. Villalobos se levantó. Objeción, su señoría. No hay evidencia de que mi cliente... Permítame terminar, interrumpió Mónica, porque tengo exactamente esa evidencia. Siguiente imagen, mensajes de texto de Roberto. No eres buena madre. Acepta la realidad. No es mi problema dónde vayas. Luego, la publicación de Facebook. Roberto y doña Clarisa celebrando la libertad en un restaurante de $300 el 11 de agosto, mientras María dormía en la calle. Las fotos de la ropa en bolsas de basura. El reporte bancario mostrando $12,000 transferidos a una cuenta personal a nombre solo de Roberto. Fecha: 9 de agosto, 4 días después de echarla. Vi cómo el rostro de Roberto cambiaba, de confiado a preocupado, de preocupado a aterrorizado. Mónica habló durante 34 minutos. Presentó documentos médicos mostrando que María había perdido 4 kilos durante su embarazo. El reporte de servicios sociales sobre la escenografía del cuarto de Mateo con etiquetas de precio. El video de seguridad donde Roberto amenazaba con consecuencias. Cuando terminó, el silencio era absoluto. Solo se escuchaba el zumbido del proyector y la respiración agitada de doña Clarisa. El juez Córdoba se quitó los lentes. Letrado Villalobos, su turno. El abogado se levantó sudando. Su señoría,
Mi cliente sostiene que hubo malentendidos. ¿Voluntariamente durmió en la calle estando embarazada? El juez lo interrumpió. ¿Esa es su defensa? ¿Tiene evidencia que contradiga las 127 páginas de documentación presentadas? Villalobos miró a Roberto. Su señoría, si pudiera llamar a mi cliente, adelante. Roberto caminó hacia el estrado. Sus manos temblaban visiblemente sobre la mesa. Señor Méndez, ¿puede explicar las circunstancias? María estaba muy emocional por el embarazo. Mi madre ayudaba, pero María la trataba mal. Yo sugerí que necesitaba espacio con su propia madre. ¿Y ella se fue voluntariamente? Sí. Mónica se levantó. Permiso para interrogar su señoría. Concedido. Señor Méndez, ¿puede leer este mensaje en voz alta? Del 10 de agosto a las 10:00 am. Roberto perdió color. Tienes 1 hora para empacar. Después te vas. Oh, eso suena voluntario. ¿Y este del 11 de agosto? Mateo se queda con nosotros, está mejor sin ti. ¿Le pareció apropiado separar a un niño de 3 años de su madre sin justificación legal? ¿Yo tengo derechos? ¿Derechos que incluyen tomar $12,000 y transferirlos 5 días después de echarla? ¿Derechos que incluyen celebrar con una cena de 340 mientras ella dormía en la calle? Yo no sabía... ¿No sabía o no le importó? ¿Intentó llamarla para verificar que estuviera bien? Pensé que estaba con su madre. El video de la escuela del 30 de agosto. Conozco gente. Puede haber consecuencias. ¿Estaba amenazando a su esposa? No. Entonces, ¿qué significaba? Yo estaba molesto, no pensé lo que decía. Sin más preguntas, su señoría. Villalobos llamó a doña Clarisa. Ella subió con su rosario apretado, interpretando a la abuela preocupada. Su abogado hizo preguntas suaves sobre cómo ayudaba y cómo María era irresponsable. Entonces, Mónica comenzó el contrainterrogatorio. Señora Castro, ¿es cierto que posee propiedades valuadas en 180,000 más un departamento que renta por 1,200 mensuales? Eso es asunto privado. Es asunto del tribunal, cuando dijo que no había dinero para mantener a María mientras tiene ingresos pasivos de 1,200 mensuales. ¿Por qué no ofreció ayuda? Mi dinero es mi dinero. Exacto. Pero el dinero de María, los $12,000 que ahorró, usted consideró que era de su hijo. ¿Es cierto que le dijo a María que no estaba aportando y que no era justo que Roberto cargara con los gastos? Ella no trabajaba, porque estaba embarazada, con riesgo médico. ¿Es mentira que un vecino la escuchó decirle que comía demasiado para alguien que no contribuía? Doña Clarisa se puso roja. Yo solo quería lo mejor. ¿Lo mejor para quién? ¿Para Mateo o para controlar a su hijo? Esa chiquilla no era suficientemente buena para mi Roberto. Nunca lo fue. Él merecía a alguien mejor, alguien de buena familia, alguien con dinero, no una maestra sin apellido. El silencio fue ensordecedor. Acababa de admitir todo. El juez Córdoba cerró el expediente. He visto muchos casos en 18 años, pero esto es una de las crueldades más calculadas que he presenciado. Miró a Roberto. Usted echó a su esposa embarazada, la humilló, la robó, la amenazó, y celebró su sufrimiento mientras ella dormía en cartones. Luego a doña Clarisa. Usted manipuló a su hijo, destruyó un matrimonio porque la esposa no cumplía con sus estándares de buena familia. Mi resolución: custodia completa para María Salazar. El señor Méndez tendrá visitas supervisadas, 2 horas semanales. La señora Castro tiene prohibido estar presente. Orden de restricción permanente contra ambos. No pueden acercarse a menos de 200 metros. Roberto se puso de pie. Su señoría, es mi hijo. Era su hijo, hasta que decidió que su libertad y su madre eran más importantes. Siéntese. Restitución: $12,000 en 30 días, más $5,000 por daños y $3,000 de honorarios legales. No tengo ese dinero. Venda algo. Pídale a su madre que use sus propiedades de $180,000. No es mi problema. El juez golpeó su mazo. Caso cerrado. Roberto y doña Clarisa quedaron petrificados.
Vi el momento exacto en que entendieron que habían perdido y que la justicia no se negocia. Doña Clarisa comenzó a llorar, sollozos profundos, y los vi como lo que realmente eran: dos personas quebradas por su propia crueldad. Salimos a las 11:43 a.m. El sol brillaba. María me tomó la mano, temblando de alivio. «Mamá, ¿de verdad pasó?» «Pasó. ¿Hice lo correcto? ¿Fue demasiado duro? Él es el padre de Mateo. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Dime en los comentarios, quiero saber qué piensas». Nos detuvimos en las escaleras. «María, escúchame, tú no hiciste esto. Él lo hizo. Con cada mensaje cruel, con cada acción calculada. Las consecuencias son suyas». Ella asintió, llorando pero sonriendo. Vimos a Roberto y doña Clarisa salir minutos después. Cuando nos vieron, Roberto se detuvo. Por un momento nuestros ojos se encontraron. Vi remordimiento. Real, profundo, demasiado tarde. Abrió la boca, pero María levantó su mano. «No, ya no». Nos fuimos sin mirar atrás. 21 días después de encontrar a mi hija durmiendo en una plaza, la justicia había llegado. No venganza, justicia. Han pasado 6 meses desde esa audiencia del 2 de septiembre. Hoy es 3 de marzo de 2025. Son las 6:47 p.m. de un martes. María está en la cocina preparando la cena, mientras Mateo, ahora de casi 4 años, juega con bloques en la sala de mi departamento. Ellos todavía viven aquí. No porque no tengan opción, sino porque eligieron quedarse, al menos por ahora, hasta que María se sienta lista. El bebé nació el 15 de diciembre. Una niña. Le puso Valentina. Valentina porque significa fuerte y valiente. Y después de todo lo que pasamos, ese nombre tiene sentido. Roberto cumplió con la orden del juez. Los $20,000 fueron depositados en la cuenta de María el 28 de septiembre, 2 días antes del plazo límite. Escuché por una ex compañera del tribunal que tuvo que vender su auto, el Tesla rojo de $85,000 que había comprado solo 6 meses antes de echar a María. La ironía no se me escapó. Las visitas supervisadas comenzaron el 10 de septiembre. Cada sábado a las 3:00 p.m. en el Centro de Convivencia Familiar del Estado. 2 horas, con una trabajadora social presente, sin doña Clarisa. María me contó que las primeras 3 visitas fueron tensas. Roberto intentaba actuar normal, como si nada hubiera pasado. Le compraba juguetes caros a Mateo. Intentaba hablar con María, ignorando la orden de no contacto directo. La trabajadora social tuvo que recordarle 3 veces que solo estaba ahí para ver a su hijo, no para intentar reconciliarse con su exesposa. Porque sí, exesposa. El divorcio se finalizó el 18 de noviembre. María recuperó su apellido de soltera. Salazar. Solo Salazar. En la 4ª visita, algo cambió. Roberto llegó sin regalos caros. Se sentó en el piso con Mateo y simplemente jugó. Bloques, autos de juguete, cosas simples. Cuando terminó la visita, le dijo a la trabajadora social algo que ella luego le contó a María. «Finalmente entiendo lo que perdí. No el control, no la conveniencia, sino la oportunidad de ser un buen padre». No sé si era genuino, no sé si realmente cambió, pero sé que Mateo ahora pregunta menos: ¿por qué papi y abuela dijeron que mami no nos quiere? Lentamente, muy lentamente, ese veneno se está limpiando de su mente. De doña Clarisa no sé mucho. Escuché que sigue viviendo sola en su casa de las afueras, que Roberto la visita menos ahora, que intentó contactar a María 3 veces violando la orden de restricción, y después de la 3ª vez, pasó 48 horas detenida. No volvió a intentarlo después de eso. Una parte de mí, pequeña pero presente, siente lástima por ella. No por lo que le pasó, se lo ganó, sino por lo que eligió perder. Eligió el control sobre el amor. Eligió la manipulación sobre la familia genuina. Eligió estar correcta sobre estar conectada.
y ahora vive sola en una casa grande, con 2 propiedades a su nombre y nadie con quien compartirlas. Pero esa lástima no es mi carga, es su realidad, las consecuencias que ella misma construyó. María está diferente ahora, más fuerte. No solo en espíritu, aunque eso también, sino en su forma de pararse, de hablar, de tomar decisiones. Ayer me dijo que aceptó un trabajo como maestra en una nueva escuela. Empieza en abril. Conseguiremos una niñera para Valentina, o tal vez yo me jubilé precisamente para estos momentos, para ayudar, no para controlar, sino para apoyar. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas, una diferencia que doña Clarisa nunca entendió. Mateo pregunta por su papá a veces, ¿por qué papi no vive con nosotras? Y María, con una paciencia que me llena de orgullo, le explica con palabras simples, porque a veces los adultos cometen errores, y cuando eso pasa, necesitan tiempo para aprender a ser mejores, pero papi te ama, y tú lo verás cada semana. No le dice que su padre la echó, no le dice que su abuela la llamó chiquilla sin apellido, no le llena de veneno, porque ella decidió ser mejor que ellos, no por ellos, por su hijo, por ella misma. Valentina duerme en una cuna al lado de mi cama. A veces me despierto a las 3:00 a.m. cuando llora, y mientras la meso de regreso al sueño, pienso en cómo hace 6 meses su madre dormía en cartones. Cómo todo podría haber sido diferente si yo no hubiera documentado, si no hubiera actuado, si hubiera aceptado el «así son las cosas» que tanta gente acepta. Pero no acepté. Y esa es la lección que quiero que mis nietos algún día entiendan. La sangre no garantiza el respeto se gana. Y se pierde. Las familias no se definen por apellidos o ADN. Se definen por quién aparece cuando estás durmiendo en una plaza, por quién lucha por ti cuando no puedes luchar por ti misma, por quién te sostiene cuando el mundo te suelta. Roberto era familia por matrimonio, doña Clarisa era familia política. Pero cuando María más los necesitó, ellos eligieron el egoísmo, eligieron la crueldad, eligieron celebrar mientras ella sufría. Esa no es familia. Eso es biología sin amor. Conexión sin compromiso. A veces me pregunto si fui demasiado dura. Si debí haber intentado mediación antes de ir a los tribunales. Si debí haber dado más oportunidades. Pero luego recuerdo la foto. Las 2:37 a.m. del 14 de agosto. Mi hija embarazada bajo cartones. Mi nieto durmiendo en concreto frío. Y sé que hice exactamente lo que tenía que hacer. No venganza, justicia. Hay una diferencia fundamental. La venganza busca causar dolor equivalente. La justicia busca consecuencias proporcionales que enseñen, que protejan, que prevengan que vuelva a pasar. Yo no quería destruir a Roberto. Quería proteger a María. No quería humillar a doña Clarisa. Quería asegurarme de que nunca más pudiera lastimar a mi hija. Y lo logré. ¿Podría haber sido diferente? Tal vez. Si Roberto hubiera mostrado remordimiento antes. Si doña Clarisa hubiera reconocido su manipulación. Si cualquiera de ellos hubiera dicho perdón y realmente lo hubiera sentido. Pero no lo hicieron. No hasta que fue demasiado tarde. Hay palabras que, una vez dichas, no se pueden borrar. Lárgate. No sirves para nada. Estás mejor sin ella. Celebrando la libertad. Esas palabras quedaron grabadas, no solo en mensajes de texto, sino en el corazón de María, en la memoria de Mateo, en el expediente judicial que siempre existirá. Y cuando Roberto finalmente dijo, lo siento, en la 5ª visita supervisada, María lo miró y respondió con calma, acepto tu disculpa, pero eso no cambia lo que hiciste, ni las consecuencias. Dignidad hasta el final. Eso es lo que le enseñé, y eso es lo que ella aprendió. Esta noche, después de que Mateo se durmió y Valentina finalmente cerró sus ojitos, María y yo nos sentamos en el sofá con té de manzanilla, como hicimos esa primera noche del 14 de agosto. Pero todo era diferente ahora. Mamá, me dijo, gracias por no dejarme renunciar. Nunca tuve que obligarte a luchar, mi amor. Solo tuve que mostrarte que valía la pena hacerlo. ¿Crees que Mateo me perdonará algún día? Por todo el drama,
por las visitas supervisadas, por... Mateo no tiene nada que perdonarte. Tú lo protegiste. Cuando sea adulto, cuando tenga hijos propios, entenderá exactamente lo que hiciste y te lo agradecerá. Afuera comenzó a llover. Podía escuchar las gotas contra la ventana. El mismo sonido que escuché hace 6 meses mientras decidía qué hacer. Pero ahora sonaba diferente. No amenazante, sino limpio, como si la ciudad se estuviera lavando. Mamá, María habló otra vez, más suave. Si algún día Mateo o Valentina ven esto, quiero que sepan algo. ¿Qué? Que el perdón no significa olvidar, que puedes desearle bien a alguien sin tenerlo en tu vida, que algunas puertas, una vez cerradas, deben quedarse cerradas. No por amargura, sino por protección, asentí. Porque eso, exactamente eso, es sabiduría. 3 semanas después de la audiencia, recibí una carta. Era de Roberto. Nunca la abrí. Todavía está en mi escritorio, en un sobre blanco sin abrir. Tal vez algún día tenga curiosidad. Tal vez no. Pero hoy, 6 meses después, no necesito saber qué dice. Porque finalmente entendí algo que tardé 61 años en aprender. Algunas palabras, una vez dichas, nunca se pueden borrar. Ni con disculpas, ni con tiempo, ni con cartas no leídas. Lárgate de aquí, no sirves para nada. Esas fueron las últimas palabras que Roberto le dijo a María el 10 de agosto. Y aunque eventualmente dijo otras palabras, palabras de disculpa, palabras de arrepentimiento, aquellas primeras palabras ya habían hecho su trabajo. Habían cerrado una puerta, para siempre. Y a veces, eso es exactamente como debe ser.